Vamos a invocar el nombre de Cristo pidiendo su bendición. Inclinamos el rostro para orar. Dios Padre, Todopoderoso y Eterno, nos presentamos delante de ti, invocando el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el mediador único y perfecto que tú has provisto para tu pueblo. Y confiando en Él y en que su sangre es suficiente para limpiarnos de pecado, te rogamos que atiendas a esta nuestra súplica, porque estamos necesitados de la iluminación y auxilio que solo tu Espíritu Santo nos puede dar al acercarnos a tu santa palabra. Pon en nosotros tu temor. Nos acercamos a un terreno sagrado y solo tu Espíritu Santo puede darnos entendimiento y despertar nuestras conciencias para entender cuál es nuestra necesidad de ti, y que sin ti tropezaríamos y nos desviaríamos hacia el abismo. Ten misericordia de nosotros que estamos aquí. Despierta a los que están durmiendo ese sueño de muerte, a los que están en el autoengaño, a los que son apáticos y no interesados en buscar tu verdad. Edifica a tu pueblo. Santifícanos en tu verdad. Lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar, hermanos, con la serie de predicaciones en el libro del profeta Joel. Abran sus Biblias, por favor, entonces, en el profeta Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 12. Leo para ustedes del 12 al 15. Vamos a ver si nos da tiempo de meditar en estos versículos. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Quiero recordarles, hermanos, que hay unos temas recurrentes en todo el libro del profeta Joel. El tema del juicio se va a tratar en repetidas ocasiones y vamos a ver diferentes aspectos de los juicios de Dios. El llamado al arrepentimiento es constante en este libro, y también el anuncio del día de Jehová. Entonces, de forma recurrente vamos a estar en las predicaciones viendo cómo Dios nos llama la atención acerca de estos temas, y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para aplicar esto a nuestras vidas.
Quisiera que continuáramos en el versículo 12, de donde habíamos quedado la vez anterior, y leemos la descripción de la tragedia. Y recordemos que era tragedia sobre tragedia que vino a Judá. Plaga sobre plaga. Y él describe cómo quedaron las cosas. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. El panorama está descrito como una devastación. No queda nada. Los campos están desiertos y destruidos. Pero quisiera que reflexionáramos en esta frase que tiene mucho que decirnos el profeta cuando dice al final del versículo 12: se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Cuál es el gozo de los hijos de los hombres? ¿Dónde está el gozo de las personas? ¿En qué tiene usted puesto el gozo? ¿En qué lo tengo puesto yo? ¿En qué lo tiene la mayoría de personas? ¿Dónde está su gozo? Quisiera por un momento confrontar esta situación que está describiendo el profeta Joel con algo que escribió el profeta Habacuc en el fin de su libro. Hoy yo voy a mencionar varias citas. Los que son rápidos para buscar pueden hacerlo, pero si no, solamente presten atención y yo leo para ustedes. Estas son las palabras de Habacuc en el capítulo 3, los versículos 17 y 18. Se expresa así el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. He leído estos dos versículos del profeta Habacuc para ver y comparar la forma en que se está expresando el profeta Joel, en el cual él describe que esa devastación produjo que se extinguiera el gozo de los hijos de los hombres. Hoy en día es igual. Las personas tienen puesto su gozo en cosas que son de esta vida, que son temporales. Cuando esas cosas no estén, su vida se derrumba. Sea cual sea la cosa que está siendo su gozo, debería venir a su mente en este momento. ¿En qué se goza usted que si en este momento fuera quitado, entraría en depresiones, en ansiedades, en ya no quiero vivir? Aquí está hablando de algo específico y era los alimentos, las vides, los olivos. No hay que comer. Y de ninguna manera estoy diciendo que esto no es importante y que no importa pasar por hambrunas, que eso no es grave. Es grave. El asunto es que hay algo más allá de nuestras necesidades físicas. Con comida o sin comida, vamos a morir. Y esto no es noticia para ninguno de nosotros, pero es bueno recordarlo. Sea que tengamos comida o no tengamos comida, un día este cuerpo dejará de funcionar y se extinguirá. O no, tal vez no es la palabra correcta, pero volverá al polvo, como dijo la palabra de Dios. Sin embargo, lo espiritual es perdurable. Y ahí es donde se va a ver cuál era
tu gozo? ¿Cuál es el gozo suyo? Porque vemos al profeta diciendo, porque él también había visto tragedias, Habacuc, diciendo, todo eso sucedió, pero aunque no haya higueras, que no florezcan, no hay vacas, no hay olivos, no hay nada, y yo, dice él, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros hoy. Pudiera ser que Dios quite aquello que a usted tanto le gusta de esta vida, pero usted pudiera decir, me gozo en el Dios de mi salvación. Aunque me quitó todo aquello en lo que yo me deleitaba. El hombre natural, vuelvo a recalcar, el que no ha nacido de nuevo, tiene su gozo en las cosas de esta vida. Esa es la realidad. De hecho, esa es una de las marcas por las cuales sabemos que una persona todavía no tiene vida espiritual. Porque su gozo está en las cosas de esta vida. Dios no lo ha transformado y no puede comprender la vanidad de esta vida. No tiene su tesoro en el cielo, como escribió el evangelista Mateo, y dice, no os hagáis, en las palabras de Cristo, tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Algunos que no creen en el cielo es donde tengo que tener mi tesoro y allí no va a haber corrupción. Entonces esa frase, cuando volvamos a leer Joel y lleguemos ahí a decir, ellos fueron devastados y entonces el gozo de los hijos de los hombres se extinguió porque en eso estaba puesto su corazón, ese era su tesoro. No quisiera seguir adelante sin que de verdad en un momentito viniera a nuestra mente cuál es aquel elemento de su vida que si Dios lo quita en este momento le devastaría a usted. Una vez más, ¿qué es? Pudiera ser una relación. He escuchado de personas que si su pareja los deja, ya el mundo no tiene sentido para ellos. Pero gloria a Dios, sabemos de otros que se refugiaron en Cristo y aunque esa persona en la que puse mi amor me rechazó, no me valoró, yo sé de quién soy y quién es mi refugio. ¿Qué será aquello que Dios tiene que quitarle para que usted aprecie las cosas espirituales? En el versículo 13 dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Hay algo que debemos entender de este pasaje, y gracias a Dios que Él hace cosas. Nosotros, ustedes saben, tenemos lectura continuada, todos los servicios en la mañana del Nuevo Testamento y los servicios en la tarde del Antiguo Testamento. Y la lectura de esta tarde nos sirve para entender las implicaciones de una sequía y de una devastación como la que estaban enfrentando en Judá. Sin embargo, tengo un versículo que lo resume al respecto de las ofrendas necesarias y exigidas por Dios. En Deuteronomio 16:16 está escrito: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y, atención a esto, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Creo que en la lectura, si pusimos atención, este es el mismo mensaje que se da. No podemos o no se puede, dice Dios, que se traten de acercar a mí sin ofrendas, sin sacrificios, sin una mediación. Debemos entender el por qué seres humanos
descendientes de Adán, raza rebelde y pecadora, que fue expulsada de la presencia de Dios. Desde que se echó a Adán y a Eva del paraíso, ahí estábamos incluidos nosotros, destituidos de su gloria. Y si usted pretende acercarse a Dios, no lo puede hacer en sus méritos ni por usted mismo. Necesita un mediador y necesita una ofrenda y necesita un sacrificio. Y lo leímos ahí. Entonces, esto es importante entenderlo, porque el gemido que dice el profeta que tengan los sacerdotes es porque fue quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Una vez más, pensemos en el pasado primero. Para acercarme a Dios necesito, y Él dijo, no se presentarán delante de mí nadie con las manos vacías. Necesito ofrendas, necesito sacrificios, libación. Pero no hay nada para dar ofrenda. No hay nada para ofrecer un sacrificio, ni una libación. ¿Entienden? El juicio de Dios se está mostrando en que Dios está impidiendo que ellos se puedan acercar a Él. Viene la tragedia, y esa tragedia viene como consecuencia del pecado. Eso debemos, nada más una repasada breve de lo que vimos la vez anterior. Dios había mandado al pueblo de Israel que instruyera a las siguientes generaciones y perpetuamente acerca de su ley, y que les hiciera recordar los juicios que en Egipto Él mandó por rescatar a su pueblo. Y vimos en Deuteronomio cómo les decía, les hablarás y les enseñarás de esta ley en la mañana y en la tarde, y cuando vayas por el campo, háblales de lo que Dios ha hecho y de su ley. No lo hicieron. Pues dice Joel, lo habíamos visto la vez pasada, ahora van a tener que contarle a sus hijos lo que pasó aquí. El resultado de vuestra desobediencia. Pero entonces, el juicio de Dios en particular se muestra en que ellos ahora no podrán acercarse a Él porque no hay forma de ofrecer ofrenda, ni sacrificios, ni libaciones. Ahora bien, ¿quién es? Vamos a ver, el sacrificio y la ofrenda a Dios en olor fragante. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él se ofreció a sí mismo al Padre y fue la ofrenda única y aceptable, prefigurada en todas aquellas ofrendas y sacrificios antiguos, que de hecho no servían de nada si no había fe en el prometido por Dios. Entonces, para aplicar a nuestra situación hoy en día, un juicio de Dios es cuando las personas no pueden acercarse a Él porque no entienden que solo hay un mediador, que es Jesucristo, hombre. Es decir, Jesucristo en su humanidad es el que nos puede servir de mediador ante un Dios santo. Y no hay nada que nosotros podamos ofrecer sino por la fe puesta en Jesucristo será aceptada aquella ofrenda y aquel sacrificio que fue elevado a Dios y fue aceptable en olor fragante, dice la palabra de Dios. Pero entonces, si queremos ver el juicio de Dios como pasó aquí en Joel y verlo en nuestros días, pensemos en esto. Dice segunda a los Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Los juicios de Dios se muestran en la actualidad también cuando hay miles y miles de personas siguiendo un falso evangelio. Cuando hay miles y proliferan los grupos con doctrinas erradas y de demonios. Muy pocas iglesias volviendo a la Biblia y en cambio en cada comunidad se ve un salón de los testigos de Jehová que niegan la doctrina básica y esencial de la fe cristiana de que Dios es uno y trino, pero ellos sí proliferan. En cada comunidad hay una capilla de mormones que niegan la doctrina de la Trinidad básica y esencial de la fe cristiana. Y sin embargo, iglesias bíblicas, pocas. Movimientos grandes en los cuales se engaña a las personas con un evangelio falso, que no le hace entender al ser humano su urgente necesidad de ser salvado de sus pecados. Y le ponen entonces al evangelio una cara materialista. Lo que importa es cómo usted está aquí y ahora. Lo que importa son las bendiciones de temporales, físicas, la salud, el dinero, el trabajo. Y vemos todo eso y nuestra alma se angustia al ver por televisión miles y miles que van tras un evangelio falso que lleva a la perdición. Y nosotros tenemos que entender que eso es parte del juicio de Dios. Es como si dijera, fue quitado de ellos la ofrenda y la libación. Cristo, que es la única ofrenda aceptable por el Padre. Cristo, que es el único sacrificio una vez para siempre hecho en la cruz. No es lo que se predica. Y tienen miles formas de desviarse de la verdad. Pero como aquí dice, es parte del juicio de Dios. Porque ¿quién dice la Biblia que envía este espíritu engañoso? Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados porque no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo mismo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, no pensemos que aquí no ha habido, que no está pasando un juicio de Dios porque hay comida en abundancia, pero no hay alimento espiritual que despierte aquellas almas. Y más bien las pocas ovejas que hay en las iglesias están muriéndose de hambre, porque no les dan el alimento que viene de la Sagrada Escritura, sino que los alimentan con golosinas. Es parte del juicio de Dios. El versículo 14 dice esto: proclamad ayuno. No podemos pasar por un versículo así sin entender qué es el ayuno. Vamos a hablar un poquito de esto. Y el ayuno en este pasaje específicamente está mandado como una muestra de arrepentimiento con una intención especial de venir a Dios y suplicar su gracia. Hay otras ocasiones en que fue así. Voy a leer para ustedes, por ejemplo, 1 de Samuel 7:6. Y dice así: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y voy a darles un poquito el contexto porque no vamos a leer todo, pero recuerdan que el arca de Dios estuvo un tiempo donde los filisteos que la habían robado, y recuerda que Dios milagrosamente hizo que ellos la devolvieran. Pues cuando ellos hacen eso, se reúnen y entonces ellos reconocen sus pecados y ayunan.
Y fue cuando Samuel dijo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y ayunaron. Y era un día de arrepentimiento, porque dice: y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Esther con el hermano Ronnie, vimos que Esther le dijo a Mardoqueo: proclamen ayuno, vamos a ayunar todos juntos porque esto es algo serio. Y leo para ustedes en Daniel 9:3, cuando Daniel habla y dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Lo interesante aquí es que Daniel fue un joven que desde su juventud fue fiel a Dios. ¿Recuerdan que no quiso contaminarse ni siquiera con la comida de los paganos? Fiel a Dios desde su juventud. ¿Recuerdan que no quiso dejar de orar cuando dijeron que no se podía orar a otro Dios? Y él 3 veces al día oraba viendo hacia Jerusalén al único Dios verdadero. Entonces, hermanos, ¿de qué estaba haciendo él confesión? Nosotros vivimos individualmente pensando que no tenemos que ver algo con los demás. Daniel veía los pecados de su pueblo como sus propios pecados, y cuando él hace ayuno y confiesa, está confesando el pecado de su pueblo como que es suyo. Iglesia de Dios, cuando hay pecado alrededor, ¿lo siente como suyo? ¿O es aquel el que pecó y no tiene nada que ver con usted? Él confiesa pecado, y a la hora de confesar pecado dice que va a Dios con cilicio y ceniza y ayuno. Y según el ejemplo bíblico, nosotros tenemos que hay elementos que ya no se usan y que podemos encontrar en las Escrituras al respecto del cilicio y la ceniza. Lo vimos un poquito la vez pasada, pero no se ve más como un uso en la iglesia de Dios. Sin embargo, el ayuno sigue estando vigente. Hay muchas personas que vienen o estuvieron en el pasado en iglesias legalistas donde la gente se salva por lo que hace, y ahí sí ayunaban, pero después vienen y reconocen la gracia de Dios, la salvación únicamente por la fe en Jesucristo, y de alguna manera piensan que bueno, ahora estoy en una iglesia donde no se exige nada. Eso es no entender la gracia de Dios, porque la gracia de Dios transforma sus afectos y sus intereses, y usted no hace cosas para ganarse la salvación, sino que hace cosas porque muestra lo que la salvación hizo en su vida, y una de ellas es un arrepentimiento verdadero que le lleva a clamar a Dios en ayuno. Esdras. Debemos recordar al escriba Esdras. Y recuerdan que habían venido a la reconstrucción junto con Nehemías de Jerusalén, y él se expresa así: la mano de nuestro Dios, estoy leyendo Esdras 8, 22 y 23, dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Hay una intención del pueblo de Dios, y se reúnen a ayunar por esa intención. Esto es lo que vemos en Esdras, y es lo que vimos con Esther, y es lo que vimos con Samuel. Ayunaron por una intención, sobre todo por confesión de pecado. El ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento es que ellos, al buscar la guía de Dios, ayunaban. Dice Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Y dice Hechos 13:3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí estamos hablando de cuando ellos enviaron a Bernabé y a Saulo a la obra misionera. Oraron y ayunaron.
Los creyentes de este siglo pasaron de un extremo del legalismo y de aquellos que hacen alarde de sus ayunos, que yo casi estoy seguro que son falsos, de hasta 40 días y no sé qué cosas así, al otro extremo de que no hay ayuno, y el ayuno es una práctica piadosa, válida y necesaria para el pueblo de Dios. Ahora bien, debemos reconocer, ya que estamos hablando de ayuno, y ahorita vamos a profundizar en qué es ayuno también, que el ayuno puede ser en vano. En Zacarías 7:5 dice el profeta: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Qué terrible es que las prácticas piadosas, las devociones cristianas, las devociones espirituales, fácilmente se pueden realizar sin ningún éxito espiritual, sin ningún significado verdadero. Dice aquí que en los 70 años que ellos estuvieron en Babilonia y supuestamente seguían rigurosamente aquel ayuno 2 veces al año, Dios les dice: ¿de verdad ustedes creen que hacían eso por mí? ¿Cuántas de las prácticas piadosas en las que la gente hace, lo que está haciendo es engañándose aún más a sí mismos? Y esto tenemos que reconocerlo. Ahora bien, que eso sea así no nos libra de hacerlo bien. Porque esa es una de las cosas más terribles que yo con mucha frecuencia he visto. Si una práctica se hace mal y se abusa de ella, entonces viene otro y dice: eso lo hacen muy mal, y opta por entonces no hacerlo del todo. Solo me viene a mente rápidamente un asunto de una iglesia donde estuve, y siempre se daba el ejemplo de no sé cuál otra iglesia en la cual los asuntos de disciplina se volvieron un abuso, y entonces la disciplina era una humillación para la persona que se disciplinaba, y así hacían unos abusos. Entonces vienen ellos al otro extremo y nunca hay tal cosa como una disciplina en la iglesia. El hecho de que ellos lo hicieran mal no justifica que nosotros no lo hagamos. Nosotros estamos llamados a hacerlo, pero bien. Y otra vez entonces, no se trata de criticar con respecto a lo que esas prácticas piadosas equivocadas de otros. No se trata nada más de ver y criticar, sino de hacernos nosotros bíblicamente esas cosas. Un ejemplo, ya que estamos hablando del ayuno y que recientemente tuvimos la Semana Santa. ¿Cuál es el ayuno según el catolicismo romano? No comer carne los viernes durante 40 días antes de la fiesta de la Semana Santa. Y nosotros no vemos que eso sea un ayuno bíblico. Y sobre todo vemos que no se come carne, pero se puede tener hasta glotonería en cualquier otra cosa que no sea carne, y se pierde todo el sentido. Y nosotros podremos fácilmente criticar eso, pero ahora, ¿cuál es el ayuno que usted sí está practicando? ¿Cuál es el ayuno bíblico que usted sí está haciendo? El ayuno no tiene que ver solamente con una abstinencia de alimentos. Hay personas que piensan que sí, que ayunar es nada más no comer. Pero el ayuno tiene que ver con privarse. Veamos esta definición, nos va a ayudar bastante. Privarse de cosas que me son lícitas y que no tienen nada de malo en sí mismas, es decir, más bien de cosas a las que yo tengo derecho, pero me privo de tales cosas por un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? Buscar el rostro de Dios. Si usted deja de desayunar o de almorzar o de cenar, pero ese rato, sea media hora, sea una hora,
que dedicaba a la cena o al almuerzo o al desayuno, no lo está dedicando a Dios y a su palabra, usted no está ayunando. Se está en una especie de dieta. Se trata de privarme de algo que es lícito porque quiero buscar a Dios. Puede ser, sí, a los alimentos, pero puede ser otras cosas. ¿Cuánto de televisión está viendo usted al día o a la semana y pudiera decir, esta semana voy a ayunar de televisión y esa hora que estoy dedicando a ver lo que sea, válido, noticias, deportes, programa de cocina, no importa? Nada que no estamos hablando de cosas malas, sino de cosas válidas y que usted tiene el derecho de hacer en su tiempo, pero hay en su corazón una intención de que ese tiempo lo voy a aprovechar diferente, y eso es un ayuno de eso. Estoy ayunando, y muy importante es hoy en día, sobre todo con esta tecnología de internet, que las personas pasan no un rato, sino horas y horas y horas en su computadora, horas y horas y horas en su teléfono. Ayune de eso, quítelo y esté con Dios y búsquelo. Vaya a la Sagrada Escritura, aquel tema que usted le está causando incomodidad y que no lo comprende bien, vaya desde Génesis hasta Apocalipsis y diga, esta semana voy a dedicar tanto tiempo a esto, y eso va a ser recibido por Dios como un esfuerzo genuino de buscarle. Y menciona algunos otros: el gimnasio, deportes, entretenimientos, películas, cualquier cosa de la que usted pueda privarse para buscar a Dios. Eso es también parte de ayuno. Aquí, y no puedo ahondar más en el tema, pero tenemos que hacer una diferencia entre el ayuno como práctica personal privada y el ayuno como lo que estamos viendo aquí, que es algo a lo que fue convocado el pueblo de Dios. El Señor nos dijo claramente cómo es la forma en que si nosotros, cuando ayunéis, dice Él. O sea, no es si ustedes quieren ayunar alguna vez, sino Él está en el lenguaje suponiendo que esto es práctica nuestra. Y entonces dice, cuando ayunen, es decir, como antes había dicho, cuando oren, no se supone que usted si quiere ora y si quiere no ora. Es que la oración es parte de su vida. Así lo debería ser el ayuno, no una cosa que hago sin planear, sino algo más bien que es parte de mi rutina. ¿Cuántas veces por semana o por mes o por eso no lo dice la Biblia? Eso es algo de su devoción al Señor. Pero Él dice cómo hacerlo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno es una práctica personal privada, y sin embargo, también los hermanos pueden ponerse de acuerdo por un motivo de oración. ¿Está usted en gran aflicción con un problema con el que ha estado sufriendo y no hay manera que salga adelante? Hable con sus hermanos cercanos y digan: hermanos, ¿no orarían conmigo y ayunemos esta semana el día tal y reunámonos aquí y clamemos a Dios por esto? Es válido y es un ejemplo bíblico. Vamos a ir al versículo 14 en el que estamos. Dice: proclamad ayuno. Y después dice: convocad a asamblea. Esta palabra asamblea aquí en el original hebreo es una reunión solemne. Por eso les decía que me gustó que la lectura fuera ahí en Números donde estábamos, porque de eso se trata, de una reunión solemne. Hoy en día se huye de las reuniones solemnes. La gente no quiere ir a reuniones solemnes. Y a la iglesia estamos transformándola, o están pretendiendo transformarla para que sea lo menos solemne posible.
Porque la solemnidad es incómoda al hombre, porque le acerca un poco a la santidad de Dios. Dios que es santo en un grado incomprensible para ustedes y para mí, delante del cual aquellas criaturas celestiales se tapan los ojos y tapan sus cuerpos y tapan sus pies y dicen: santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Eso es solemne. Leamos Apocalipsis 4 y veamos la adoración celestial, a ver si vemos algo de los desórdenes que hoy en día se quieren traer a la iglesia. Usted ve una adoración solemne y dice: y aquellos ancianos se postraron y quitaron las coronas de sus cabezas y las pusieron y dijeron: digno es el Cordero. Si ustedes no ven solemnidad en eso, no sé en dónde pueden verla. Pero ¿es la asamblea de los cristianos una reunión solemne? Aquí cuando él dice proclamad ayuno y convocad asamblea, está diciendo: convoquen a una reunión que es solemne. Nosotros podemos reunir personas por diferentes motivos y dependiendo de los motivos va a ser fácil. Para actividades de entretenimiento no cuesta mucho reunir gente. Si vamos a decir que hay comida gratis, tampoco cuesta mucho reunir personas. Y si vamos a pasarlo muy bien, que eso es como se está promocionando el cristianismo. Venga, mira qué lindo es y qué bien que lo pasamos. Hay una banda que toca como la mejor banda del mundo, es que eso es lo que es. Entonces, no hay una reunión solemne, hay una reunión que va a ser agradable al hombre pecador. Y de hecho todos los elementos de la solemnidad se van eliminando. Pensemos en otra cosa que no es espiritual y que no es, digamos, de cristiana, pero algo a lo que a usted lo invitan, que es muy importante. ¿Cómo se presenta usted a esa reunión? Y pensemos en cómo nos presentamos nosotros aquí. Tenemos claro que nos reunimos en un lugar donde Dios prometió su santa presencia. O podemos venir y tener cualquier actitud como si estuviéramos en cualquier otro lado. Presto atención, si quiero, salgo, entro, no tengo una comprensión de la solemnidad de esta reunión. Esta reunión es solemne no porque yo la quiera hacer solemne o porque nosotros decidimos hacerla así. Es que el nombre de Jesucristo se ha invocado y Él prometió estar. Y si usted no respeta la presencia de Jesucristo, no podrá entender por qué la reunión tiene que ser solemne. Pero si usted entiende que Jesucristo es tal, que aquel apóstol, cuando lo vio y dice: y vi a uno como el Hijo de Hombre que se me apareció, y el que hace, cae postrado y casi se muere, ahí queda como muerto. Si nosotros tuviéramos esa comprensión de quién es Cristo, el nombre que nosotros invocamos, entonces tendríamos entendimiento también de por qué es necesaria la solemnidad. Todos los otros elementos de solemnidad los voy a dejar para que meditemos en ellos. Es nuestra actitud, es cómo estamos desde el principio del culto hasta el final. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos siguiendo el culto y el orden? ¿Estamos participando de corazón en él? ¿O estamos distraídos deseando que termine? Nos parece muy largo, nos parece muy aburrido. Y si es así, usted no conoce a Dios todavía. Pero precisamente por eso es que el culto tiene que ser así, porque el pecador está enfrentado a decir: ¿cómo hacen para aguantar eso? ¿Qué es lo que le ven de interesante? ¿Qué es lo que yo no tengo? Pero si usted hace un culto como ellos quieren, se va a sentir muy bien y va a seguir inconverso y sintiéndose bien en la iglesia. Pero el inconverso en una iglesia de Dios,
donde se hacen las cosas como Cristo mandó, no se sentirá a gusto. Y su corazón va a ser traído a su necesidad de arrepentimiento y de la gracia. El versículo también dice: convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Qué es clamar a Dios? Solo para dar definición de diccionario, dice así: clamar, emitir palabra con vehemencia, de manera solemne y grave. Ahora hay que poner qué es vehemencia. Vehemencia tiene que ser con ardor y pasión. Voy a explicar las palabras entonces difíciles. ¿Qué es clamar a Dios? Es emitir palabra con ardor y con pasión, de manera solemne y grave. Por ejemplo, está escrito de Israel cuando clamó bajo el yugo de Faraón y clamaron a Jehová. ¡Qué angustia! Nos están tratando peor que... Bueno, eran esclavos. Éxodo 3:7 dice: y clamaron a Jehová. Ahora bien, hay otra donde también se utiliza la palabra de clamor. Y dice: y el clamor se escuchó por todo Egipto el día que Jehová mató a todos los primogénitos. El clamor tiene que ver de verdad con una forma de expresarse con gravedad, con ardor y pasión, sea por mi necesidad o por mi sufrimiento. Si no clamamos implorando el favor de Dios cuando todavía hay oportunidad, clamaremos bajo su juicio. Voy a decir eso otra vez porque creo que si entendiéramos esto, algo hemos entendido de lo que estamos estudiando. Si no clamamos implorando el favor de Dios y reconociendo nuestra urgente necesidad de Él, cuando todavía hay oportunidad, un día clamaremos bajo su juicio. La casa de Jehová. Aquí dice que los reúnanlos, venga, aquí hay que hacer algo, estamos bajo el juicio de Dios. ¿No ven que esto no es casualidad? ¿No ven que esta tragedia no es casualidad? Les dice el profeta: llamen a todos y vengan y hagamos una asamblea solemne y clamemos a Dios en su casa. ¿Qué dice la Biblia de la casa de Dios? Que sería llamada como casa de oración. Una cosa más para reflexionar. En los cultos de hoy en día, gracias a Dios, no en el nuestro, y debemos todavía mejorar mucho en esto, pero hay oración. ¿Cómo oran ahí? Oran al inicio, lo oran por las ofrendas, oran que después de la lectura, oran antes de la predicación, oran después de la oración. 5 oraciones en el culto. Y la gente cree que es mucho, pero es que mi casa de oración será llamada por todos los pueblos. Aquí venimos a hablar con Dios, a expresarnos delante de Dios y a clamar por su favor, y eso es orar. Pero si hacemos un culto más agradable, entonces solo oremos, y eso sí, que la oración dure 30 segundos al principio y otra de 30 segundos al final. Y que todo sea más agradable a nuestra carne. Y nos vamos sin recibir la bendición de Dios, sino con un sustituto maligno para nuestras almas. Mi casa de oración. Pensemos en esta convocación que hizo el profeta. ¿Cómo tenía que reaccionar este pueblo ante esta convocación? Podrían algunos de ellos decir: yo no voy, si yo no soy de los que provocaron este juicio.
Oían otros decir, más, otra reunión más, y vamos todos los sábados al templo, que era como se hacía, ¿verdad? Y 3 veces al año además, en las fiestas solemnes. Más iglesia. Pero como les decía, si no clamamos a Dios cuando todavía hay oportunidad, ténganlo por seguro que un día clamaremos bajo su juicio. Y esto lo vamos a seguir viendo en los estudios de Joel, el juicio de Dios. Estos son juicios temporales. Esto que pasó aquí son juicios temporales que nada más anuncian y le recuerdan a la gente, vendrá un día de juicio final. Seamos sabios y veamos a Dios hablándonos a través de los juicios y las angustias que envía a nuestras vidas. Vino el juicio de Dios sobre Egipto y Faraón, en lugar de humillarse ante Dios, se endureció más y más. Y Dios endureció su corazón. ¿Y qué hizo Dios para endurecerlo? Quitar su gracia. Y por eso, hermanos, sepamos que el juicio de Dios es cuando Él quita su gracia. Hace unos años, el pastor Steve Henning, que murió, que fue pastor de esa iglesia, junto con el hermano Guillermo Green, tuvieron unos programas por televisión que eran los martes. Y llegó un día el hermano Guillermo a decir, yo temo que este país está bajo juicio ya. Porque hicieron un programa por 6 meses y nunca recibieron una llamada de alguien interesado en lo que ellos estaban haciendo. Pero usted hace otros programas en esas televisoras cristianas y todo el mundo está llamando. Y las líneas se les llenan. Un poder engañoso envió Dios para que crean a la mentira. Y parece que estaban bajo juicio los otros porque oyen la verdad y no la reconocen. Entonces, entendamos esto. Faraón recibió el juicio de Dios, vio las plagas, vio el poder de Dios actuar. Y como Dios quitó su gracia, entonces él se iba a hundir más y más y más. Eso es el juicio. Si ustedes y yo, Dios quitara su gracia, nosotros nos hundimos hasta el abismo. Pero su gracia nos sostiene de caer aún más bajo, incluso a los que no son cristianos. Pero tarde Dios en quitar su gracia. Y esa es la muestra del juicio. No esperemos ni tentemos a Dios, porque la paciencia de Dios tiene un límite, no sabemos cuál. Yo no quiero decir cuando alguien ya está bajo el juicio de Dios. Y como decía el hermano el otro día cuando vimos, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no fuera de muerte, ore por él y Dios le dará vida. Pero esto es para los que cometen un pecado que no es de muerte. Y el apóstol no explica más claramente, nada más dice, hay pecado de muerte. No hay uno, nada más dice, hay pecado. Hay una clase, está diciendo, de pecado por el cual yo no digo que se pida. ¿Va a esperar en rebeldía a que Dios quite su gracia? ¿O se rendirá a Cristo, que es el sacrificio y la ofrenda a Dios en olor fragante? Oremos. Oh Señor, hemos ido a tu palabra y hemos visto un poco más de tu verdad, revelada a nosotros porque eres misericordioso. Y rogamos a ti que tu Espíritu Santo, que tú prometiste enviar, haga esa obra en nuestras almas. Y sea Él el que nos convoque a una asamblea solemne delante de ti. Que estemos dispuestos a dejar cualquier otra cosa y apartarnos de cualquier cosa que nos impide seguirte.
Que tu Santo Espíritu a través de esta palabra genere fe en nuestros corazones para que, confiados en Cristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seamos recibidos en tu presencia. Señor, que de veras expresemos lamento y gemido por la condición de nuestras almas y por las almas de los que nos rodean. Oh Señor, no quites tu gracia, extiéndela más bien con tu gran misericordia, porque sabemos que viene el día y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Pero mientras está abierta esa puerta, que vengan más y más pecadores a los pies de Jesucristo, rendidos a Él. Hazlo, Dios mío, para la gloria de tu Hijo, nuestro Salvador. Tú que conoces la condición en que hemos venido aquí cada uno de nosotros, tú que conoces lo que hay en la mente y en el corazón, actúa por esta tu palabra, para dar vida a los muertos, para abrir los ojos a los ciegos y los oídos de aquellos que no están escuchando. Edifica tu pueblo, consuélanos por tu palabra, santifícanos por ella, danos vida espiritual y que podamos servirte con entusiasmo y gozo hasta el último día de nuestras vidas. Lo pedimos en los méritos de Jesucristo el Señor. Amén.